Ustedes saben, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas juega un rol clave como uno de los motores de la economía uruguaya. Para dirigirlo, el presidente electo, Yamandu Orsi, designó a una figura de su más cercana confianza, Lucía Echeverri. Perteneciente al Movimiento de Participación Popular, Lucía Echeverri, que ha sido diputada en este periodo y ahora es senadora electa, se desempeñó como directora de obras durante la primera administración de Orsi en la Intendencia de Canelones. El desafío es inmenso, dijo cuando presentó el mes pasado al equipo que la va a acompañar en el ministerio. Preguntas, unas cuantas, ¿no? ¿Qué lineamientos tiene en mente en cuanto a obra pública? ¿Qué margen de acción tendrá con buena parte del presupuesto ya comprometido? ¿Y qué tiene en mente en particular para destrabar la situación del transporte en la zona metropolitana de Montevideo, Canelones y San José? De esos y otros puntos vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con Lucía Echeverri. Lucía, bienvenida, gracias por acompañarnos. Al contrario, un gusto para mí, gracias por la invitación. La encontramos al filo de asumir por primera vez como senadora titular mañana, ¿no? Cuando se renueva el Parlamento. Es verdad, mañana va a tener un pasaje fugaz por la Cámara Alta, pero de hecho mañana va a asumir como senadora. Sí, mañana voy a prometer como senadora, pero bueno, obviamente... Primero, no hay muchas sesiones, ¿no? Cuando recién se instala, pero a partir del 1 de marzo ya tomaré la licencia, me desvincularé para asumir como ministra. ¿Y qué significa ser senadora? Hasta ahora no había ocupado ese cargo. No, uno no termina de dimensionar hasta que empieza a acercarse, ¿no? Pasan las horas. Primero la responsabilidad, la carga, el honor, obviamente, ¿no? Es una mezcla de emociones, pero además en una fecha muy particular, ¿no? Son 40 años del retorno a la democracia. Es además para nosotros un momento especial porque empieza a consolidarse la asunción de un gobierno en el que tenemos muchísimas expectativas, ¿verdad? Por el Frente Amplio en su conjunto, obviamente la figura del presidente electo Yamandu Orsi, y a uno se te mezclan emociones, historias, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la historia familiar, pero sobre todo con la historia del país y con tanta expectativa de la gente, ¿no? Que eso hay un clima de mucha expectativa y de mucha confianza, y yo creo que eso lo hace muy especial también. A nivel nacional, a usted la tenemos más asociada a vivienda, ¿no? Porque fue directora nacional de vivienda en el gobierno de José Mujica. Por otra parte, es asistente social. Es verdad. Y bueno, y entonces, desde aquel cargo, se enfocó en el área de la vivienda social. Sin embargo, capaz que esto es menos conocido, también está vinculada con estos temas del ministerio que va a encabezar ahora, porque fue directora de obras de la Intendencia de Canelones, decía yo, entre 2015 y 2020. ¿Cómo fue aquello? ¿Por qué directora de obras de una intendencia? Bueno, era en ese momento lo que se estaba planteando, por lo menos en aquel momento el intendente Orsi, era incorporar o potenciar el desarrollo de las infraestructuras, de la conectividad, mejorar los estándares en Canelones, con una mirada más integral que tenía que poner las obras en clave del bienestar de la gente. Y en el marco de eso empezamos a confluir y a tener visiones similares, y bueno, me otorgó la confianza de empezar a trabajar en ese equipo, ¿no? Sí, eso me permitió esos cargos, obras o Ministerio de Transporte y Obras Públicas, uno suele ubicar, por lo que es la historia, o a políticos, directamente políticos, o a ingenieros, digamos, ¿no? No sé si hay antecedentes de una asistente social. En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no solamente no hay antecedentes de un asistente social, sino tampoco de una mujer. Bueno, claro. Liderándolo. Claro. Tampoco lo tenía cuando asumí la Dirección Nacional de Vivienda en su momento, ¿verdad? Que era un cargo fundamentalmente vinculado a la arquitectura. El tema es que las obras y las intervenciones en obras públicas, de la característica que sean, tienen que ver con una mirada de ponerla en clave de desarrollo de país, y eso implica la vida de la gente. Yo creo que ahí tengo esa posibilidad, esa mirada, y después, obviamente, por la profesión, una vocación de conformación de equipos, ¿no? De integrar todas las miradas disciplinarias
que se tienen que de alguna manera romper para generar una mirada distinta, y eso es también por lo menos un plus, ¿no? Que me parece que pesa muchísimo. Y acá obviamente hay una mirada política, ¿no? De compartir una perspectiva de país. ¿Cómo viene la transición? ¿Cómo les ha ido en el intercambio de información con las autoridades que se van del ministerio? Ha venido funcionando muy bien. El 17 de enero tuvimos la primera reunión con el ministro Falero. A partir de ahí nos asignaron una oficina, y eso me parece muy importante porque te facilita muchísimo el trabajo. O sea, ¿no? su equipo está trabajando en el ministerio mismo, todos en la sede días del Ministerio de Transporte y Todos los días tenemos entre 5 y 6 horas de trabajo ahí, que nos permite no solamente intercambiar con las direcciones políticas del ministerio, sino también incorporar a los funcionarios de línea, que también tienen responsabilidades y que sostienen la institucionalidad, obviamente, ¿no? Para poder entrar en el detalle de la información, solicitar el dato que se pretende aclarar, intercambiar en la dinámica de la gestión cotidiana y, obviamente, ir teniendo una composición del escenario global de un ministerio que tiene muchísimas áreas, ¿no? Y que pretendemos, lo que yo le decía al principio, que converjan en una mirada de país, ¿no? Que no queden en compartimentos estancos. Es interesante esa forma de manejar la transición. ¿Se da en los otros ministerios también? ¿También hay oficinas en las que están trabajando las nuevas autoridades? No en todos, pero también se ha dado en otros, ¿no? En el periodo 2009-2020, en esa transición, fue un lineamiento de aquel momento del presidente, ¿no? Yo creo que esto es una práctica, una buena práctica, sí, que ha continuado. Usted va a estar acompañada en la subsecretaría por la arquitecta Claudia Peris, que está especializada en proyectos de infraestructura urbana y vialidad. De algún modo, esa selección buscó la complementación justamente con su formación, sí, y con su mirada. Sí, buscó la complementación con la subsecretaria, que además tiene una larga experiencia en la Dirección General de Obras de la Intendencia de Canelones. Eso permite un conocimiento no solamente específico de la temática del ministerio, sino también en el contexto de los sectores con los que uno trabaja, y además porque fue parte de las premisas que marcó el presidente Orsi, ¿no? Que había que generar equilibrios entre compromiso con el trabajo, trayectoria, conocimiento específico, por supuesto una dedicación y una contracción al trabajo, una trayectoria desde el punto de vista ético, y yo creo que es lo que fuimos logrando, ¿no? Es un equipo que tiene equilibrios incluso también de paridad, donde confluyen más que nada también capacidades, trayectoria, muchísima vocación de trabajo, gente que es muy experiente, con gente más nueva, pero con muchísima formación, ¿no? Ahí está un Felipe Martín, que ya ha estado, y que tiene una larga trayectoria y reconocimiento ganado en grandes cambios que ha tenido el transporte, en términos generales, con gente que tiene una formación muy sólida, mucha trayectoria, pero no tanto en cargos de esta responsabilidad como el ingeniero Mañone, ¿verdad? Ingeniero civil. Le propongo que en los próximos minutos vayamos haciendo un recorrido, digamos, panorámico de la agenda que usted tiene por delante, en una cartera significativa, ¿no? Yo decía, juega un rol clave como uno de los motores de la economía por varias razones. Sin duda. Primero porque cada obra genera puestos de trabajo, movimiento, actividad durante la realización de los trabajos. Pero además porque, bueno, por ejemplo, una carretera, un puente, son herramientas que mejoran la vida cotidiana de la gente y mejoran incluso la competitividad de sectores de actividad, ¿no? Sin duda, sin duda. Y también las obras vinculadas a otros organismos, que a veces no tiene tanta relevancia pública, pero el Ministerio de Transporte es un soporte y un brazo ejecutor, por ejemplo, del arreglo de las escuelas, de la policlínica, claro, de los espacios deportivos, que impactan también en la vida cotidiana de la gente, y es muy importante. Tienen la Dirección Nacional de Hidrografía responsabilidades sustantivas y más en este momento respecto de los recursos hídricos, y ahí aspiramos realmente a hacer un aporte importantísimo en el marco de una mirada con otros organismos que tienen también relevancia y responsabilidades en el tema, como es el Plan Nacional de Riego, por ejemplo, ¿no? Para mencionar otras áreas que también son desafíos de esta administración. Ahora entiendo, ahora que acaba de hacer la enumeración, entiendo la frase suya:
El desafío es inmenso, dijo cuando presentó al equipo, ¿no? Sí, es un desafío inmenso por las responsabilidades que tiene el Ministerio, pero también por lo que nos ha planteado Yamandu, ¿no? Yamandu Orsi, el presidente, nos planteó 3 premisas. Primero, que no podemos mirar el árbol, hay que mirar el bosque, no puede haber compartimentos estancos, la vida de la gente no está organizada en la sectorialidad del Estado, ¿verdad? Es un todo complejo, caótico. Bueno, nosotros tenemos que empezar también a gestionar desde esa perspectiva, y eso implica que tenemos vasos comunicantes y definiciones con todos los organismos. Lo mismo adentro del Ministerio. Nos planteó además que tenemos que trabajar siempre con la mira puesta en que cada decisión impacte en el desarrollo productivo, en el crecimiento económico, eso para fortalecer la malla de protección social y que efectivamente mejoremos las condiciones de vida y bienestar de nuestra gente, y siempre con clave de seguridad humana, ¿no? Así que es enorme lo que tenemos entre manos en términos de la gestión cotidiana, y sobre todo cómo eso tiene que enfocarse cada día. ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 55511. En ese recorrido panorámico que yo le proponía, podemos empezar por transporte. Muy bien. Usted mantuvo esta semana una reunión con empresas de transporte colectivo en el área metropolitana que le acercaron algunas propuestas de cambios. Para el gobierno electo, se ha dicho, es una prioridad destrabar la situación. Lo planteó el presidente Yamandu Orsi. Ahora, no está fácil esto, ¿no? No está fácil. Hace años que se vienen presentando y estudiando propuestas diferentes para el transporte metropolitano, pero no se avanza. Todas terminan encontrando alguna resistencia, se discuten y quedan ahí, ¿no? Sí, sin duda. También es cierto que en esta situación particular, en este momento, ¿no?, en esta coyuntura, hay un clima de coincidencia. La Cámara de Transporte del Uruguay, con quien estuvimos reunión, nos planteaba es el momento, ¿no? Es decir, se está en una situación y en un clima en que es imprescindible generar cambios. De lo contrario, ¿Qué pasa con el momento? Hay una situación realmente de insatisfacción desde el punto de vista de los usuarios. Sí. Hay, por supuesto, una pérdida de la sostenibilidad, de la rentabilidad del transporte. Hay situaciones vinculadas al crecimiento de los vehículos privados, del transporte individual, que está generando cada vez mayores dificultades. Hay que atender eso. Hay muchísimos puestos de trabajo involucrados. Lo plantean los gobiernos departamentales, particularmente Canelones, Montevideo, pero también San José lo ha mencionado, que es necesario cambiar. Hemos estado con organizaciones de usuarios que también lo plantean, que tienen reclamos permanentes con la frecuencia, los tiempos, las demoras, ¿verdad? A veces asociadas a la estacionalidad, comienzo de clases es tremendo, pero es sostenido en el tiempo. Y tenemos hoy también un clima vinculado a organizaciones del sector privado, a empresas del sector privado, pero también a organizaciones de desarrollo, de planificación estratégica, de aporte a la política pública como CIMBE, que también están alineadas haciendo sus aportes. Estamos en un momento que este clima, con la definición de Orsi, de ebullición. Es un momento de ebullición que hay que aprovechar. Hay que dar el paso. Hay que darlo. Mejorar la movilidad urbana fue uno de los 48 puntos que presentó el presidente electo Orsi, cuando estaba en campaña, en aquel acto en Colonia del Sacramento. Y en aquel documento, lo que se proponía, pero en forma muy escueta, para mejorar la movilidad, era la construcción de ejes troncales ágiles de transporte público. Exactamente. ¿Qué significa? Eso es una parte de lo que aspiramos a instrumentar rápidamente. ¿Qué significa eso? Significa que hay que pensar el transporte metropolitano, fundamentalmente, donde tenemos el 60% de la población, en una perspectiva en donde hay distintas dificultades y hay que tener una propuesta que mire cada una de esas dificultades. No se resuelve solamente con las obras, que son importantísimas. No se va a resolver solamente con la tecnología, que es muy importante, y cuando hablamos de la tecnología es parte de las propuestas que hemos recibido, ¿verdad? La incorporación de equipamiento eléctrico, que son trenes eléctricos o birrodados con otra capacidad, con obras en ejes troncales o en conectoras principales.
Pero lo cierto es que acá hay que pensar la globalidad del transporte, y la globalidad del transporte implica aspectos institucionales. Nosotros tenemos un transporte en donde hay competencias que son de los gobiernos departamentales y otras competencias que son del Ministerio de Transporte. Hay que empezar una institucionalidad donde efectivamente todos puedan confluir. Sí, se necesita una institucionalidad metropolitana. También lo he escuchado cantidad de veces. Sí. Eso. Bueno, el consorcio metropolitano es un buen antecedente, ¿no es cierto? Llevó su tiempo, sí, efectivamente, pero nosotros creemos que que es parte del camino que hay que recorrer. Hay que, en esa nueva institucionalidad que habrá que sentarse a acordar con los gobiernos departamentales, con las empresas, con los trabajadores, con otros organismos, también hay que pensar que hay aspectos de la regulación que van a tener que cambiar. Por ejemplo, a ver, y bueno, parte de esa institucionalidad en donde las competencias o una parte importante de las competencias que tienen los gobiernos departamentales o el ministerio van a tener que ser miradas. Ajá. Y a partir de eso esas regulaciones van a pasar eventualmente a esa nueva institucionalidad. El sistema de financiamiento, Emiliano, es muy importante. O sea, ahí hay que garantizar que efectivamente, sin afectar los puestos de trabajo, haya buena rentabilidad, pero con un servicio de calidad, con un servicio que se asegure y con un servicio que tiene que garantizarle a la gente. Porque ese es el centro de nuestro desafío, tenga efectivamente menores tiempos de su vida dedicado a estar arriba de una ómnibus. Entre las propuestas que están sobre la mesa se encuentra el tranvía o tram, sí, que iría de Ciudad de la Costa a Ciudad Vieja, con la posibilidad de usar incluso el tendido del ferrocarril central también, ¿no? Para trenes de pasajeros se podría complementar. ¿Qué pasa con esta idea? ¿Qué pasa con esta iniciativa? Es parte de las iniciativas que están presentadas, quizás con un grado mayor de avance, porque bueno, fue presentada fines del 2022. Y este Ministerio de Transporte y Obras Públicas la ha visto con entusiasmo, sí, el saliente. Sí, y lo que nos informaron fue que es parte de un conjunto bastante grande de iniciativas privadas, esta particularmente vinculada al transporte metropolitano, que tiene obviamente un objetivo de conectar Ciudad Vieja con Ciudad de la Costa, ¿no? Con el Pinar, con además una tecnología que está dentro de este cambio de la matriz energética que hace unos cuantos años empezó el país. Pero también hay otras iniciativas que tienen un grado de desarrollo diferente, ¿verdad? Sí, sorprendió esta semana encontrarse con otro esquema, con otra propuesta. Un tren aéreo, ¿no? Sí, es un consorcio brasilero en realidad. La Cámara del Transporte planteó su preocupación, que entiende que es el momento, que quiere trabajar en eso y además que por supuesto quiere estar en la mesa donde hay que definir, y es obviamente lo que hay que hacer, y eso es un compromiso. Pero la Cámara de Transporte avala o digamos acompaña esta otra idea, la del tren aéreo. La Cámara lo que plantea es hay que generar los cambios, estamos dispuestos a trabajar en eso. Recordemos que el tren aéreo, no sé si los oyentes lo tienen en mente, es un tren que va separado del piso, digamos, es ¿no? Verdad, es verdad. Separado del piso porque las vías o la estructura que lo sostiene va por arriba de los vehículos mismos, ¿no? Sí. Y por lo tanto requiere columnas, en fin, pero lo cierto es que el espacio debajo queda liberado, ¿no? Exacto, y ellos lo que planteaban ahí y eso tiene, por ejemplo, cantidad de ventajas a los efectos de los cruces con calles, con avenidas, ¿no? Por supuesto, porque es parte también de las dificultades. El tema es que es un consorcio brasilero, está elaborando la propuesta, vino, como está trabajando también con profesionales del país, vino a presentarse, digamos, a informar en qué estaba trabajando, y lo que dijimos nosotros, estamos dispuestos a recibir todas las propuestas, pero pensar un cambio sustantivo en la movilidad no son solamente obras. Las obras son importantísimas, es una parte de, pero también hay que trabajar justamente en el financiamiento, hay que trabajar en la institucionalidad, hay que trabajar en aspectos regulatorios, y esto implica una dimensión donde las obras son una parte, pero no resuelven el problema, ¿no? Ahora, el tren aéreo sería una alternativa al tren-tram. Los dos no, es uno u otro, ¿no? Aparentemente. Cuando empecemos realmente a profundizar cuál es el lineamiento que esta administración quiere liderar, ahí se definirán
el tipo de obras y las tecnologías. Por ahora nosotros no estamos en condiciones de decir esta es mejor que la otra, esta puede ser, esta no. Pueden haber tecnologías convergentes. Es más, hay empresas que lo que te están planteando es un tipo de tecnología y determinadas características de obras. Pero nosotros tenemos a la Cámara del Transporte y ahí hay actores que son los que van a operar, por ejemplo. En definitiva, una pregunta más general. Si este asunto es prioritario, como ha dicho el presidente electo, ¿el equipo no tendría que haber llegado a la instalación del gobierno con un plan ya más definido? El equipo viene trabajando ¿No ya. se corre el riesgo de que se estire la discusión y yo que sé, con suerte aparezca algo sobre el final? Sí, por supuesto. El equipo viene ya trabajando simultáneamente a la transición, sobre todo porque en el equipo tenemos gente que tiene muchísimos años de experiencia y que ha sido protagonista de los cambios de las últimas décadas del transporte metropolitano. Y en ese marco, lo que nosotros tenemos definido es que en este primer año tenemos que llegar a las definiciones. Eso iba a preguntarle. Es verdad. ¿Tienen etapas pensadas, Sí. fechas marcadas como metas para ir dando pasos? Sí, nosotros tenemos obviamente un primer hito importante que es a partir de julio, y es a partir de julio justamente porque tenemos la realidad de que los gobiernos departamentales, que son actores que tienen que estar en la elaboración y en la toma de decisiones, entran en el proceso electoral, ¿verdad? Entonces vamos a tener cambio de administraciones que hay que dar el tiempo, más allá de las conversaciones que se tiene ya hace bastante tiempo y que además, como yo te decía, es el clima que está instalado de acuerdo, viene de un proceso de acumulación también de los equipos que están en estos gobiernos departamentales, pero se instala a partir de julio. Ahí hay un hito importante para la toma de decisiones. Enseguida retomamos con Lucía Echeverri, ministra de Transporte y Obras Públicas a partir del 1 de marzo. La agenda, las áreas en las que se deben tomar decisiones. Vamos a ir por el lado de las obras, vamos a ir por el lado del transporte de carga y el SICTRAC, que sí, que no. Supongo que también tendremos tiempo para el puerto de Montevideo. ¿Qué lineamientos tiene marcados la próxima gestión al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas? ¿Cómo piensan encarar algunos de los asuntos sensibles e importantes? Bueno, ya tocamos lo del transporte metropolitano, pero ¿qué va a pasar en materia de rutas? ¿Qué va a pasar en materia de infraestructura? ¿Qué va a pasar con el control del transporte de cargas? De esos y otros asuntos estamos conversando hoy con Lucía Echeverri, la ministra designada, hoy además senadora electa por el Movimiento de Participación Popular, asistente social, salteña, ¿no? Salteña, sí, salteña, es verdad. Que fue directora de obras en la Intendencia de Canelones entre 2015 y 2020 y directora nacional de vivienda entre 2010 y 2015. Hablemos de infraestructura, de infraestructura vial sobre todo, ¿no? Este gobierno invirtió mucho en rutas como la doble vía en la 5 y la 9. Estuvo también la renovación de aeropuertos del interior, sí, por la vía de la concesionaria, el grupo Eurnequian. Le dio trascendencia también a algunas obras puntuales de importancia local, como el puente de la Charqueada. Todo esto se ejecutó, además de continuar con obras que venían diagramadas desde el periodo anterior. Ejemplo más grande, más imponente, el ferrocarril central y todo lo que implicó a su alrededor, ¿no? El viaducto en el puerto de Montevideo y demás. Entonces, usted, el equipo que usted encabeza, ¿dónde va a poner el eje en esta materia? A ver, por decirlo de forma bien directa, ¿tiene alguna obra emblemática que piensa encarar? A ver, también buena parte de las obras que se hicieron era parte de un plan estratégico, ¿no es cierto? Un plan que habían quedado encaminado, ¿no? Obras, por ejemplo, de la participación pública-privada, 7 obras estaban firmadas y venían en ejecución. Nosotros aspiramos, y es la indicación que tenemos de que toda la inversión en la infraestructura vial tiene que ser definida por el Poder Ejecutivo, en este caso por el Ministerio, en aras de pensar también
en el desarrollo productivo. Y esto hay que analizar en dónde están las necesidades del país y potenciar allí las inversiones. Cuando hablamos de desarrollo productivo, hablamos por supuesto del transporte de carga, pero también de la vida de la gente, ¿no es cierto? De los traslados en términos de garantizar el acceso a los centros de estudio y a la formación de nuestra gente, ¿no? Es decir, lo productivo no solamente en términos de la producción de materias primas, sino también de bienes y servicios que atraviesan la economía de nuestro país. Y ese es el punto. Nosotros aspiramos realmente a que algunas cuestiones que son fundamentales, que son conectoras importantes, podamos realmente mejorarlas. Y ahí hay en algunas rutas, para mencionar algunas, ¿no? Pero en la zona del litoral hay rutas que son importantes, como la 2, que nos han todavía intervenido y hay una demanda allí, bueno, vamos a analizarla, o conectoras que van hacia el este como la 11, ¿no? Y que con el cambio de la ruta 8, que ya venía del otro periodo, también tienen una mayor exigencia en cuanto a su servicio y su funcionalidad. Bueno, vamos a cumplir también con analizar esos planteos. Ahora, esto siempre en el marco de pensar que hoy tenemos un desarrollo de otras infraestructuras, que usted lo mencionaba, como el ferrocarril central, y hay que pensar, y también en los aeropuertos, y hay que pensar también en la intermodalidad. Ajá. Esto implica considerar que el transporte carretero y el transporte o la carga, tanto o la de pasajeros con el tren, tienen que empezar a funcionar como sistema, ¿verdad? Y cuando hoy hablábamos hace un rato del transporte metropolitano, también está en esa clave de la intermodalidad. Por eso nosotros tenemos el convencimiento de que realmente vamos a generar los cambios que la gente necesita, ¿no? En ambos sentidos, en la inversión en la infraestructura vial y en lo que esto impacta en la vida de la gente. Pensando en la intermodalidad, ¿es posible que en este periodo se encare la prolongación del ferrocarril central hacia Salto, por ejemplo, que es una idea que está pendiente? Es una idea que está pendiente y que también estaba, Emiliano, planteada desde el inicio. Por eso, ¿verdad? cuando digo que está pendiente, está pendiente hace años. Sí, exactamente. Hay otras condiciones hoy porque tenemos justamente esta inversión del ferrocarril central. La base, la troncal, la principal, exacto, ya está. Exacto. Y además, el presidente Orsi también ha marcado, en cuanto a la política exterior, una mirada global conjuntamente con la política de inversión en infraestructura. ¿Y eso por qué lo dice ahora? Lo digo porque también hay un diálogo y una definición de trabajar en términos regionales y de Mercosur. Hacia Salto es la posibilidad de captar carga que viene de otros países, que es muy importante porque permitiría, obviamente, generar crecimiento económico aquí a nivel nacional. Lo mismo que la posibilidad de desarrollar el transporte de pasajeros sobre el eje, digamos, del área metropolitana, o también el desarrollo de la inversión del ferrocarril para captar otras cargas. La inversión que hoy tiene el ferrocarril central admite llegar hasta 4 toneladas de carga. UPM con la celulosa va a abarcar hasta los 2 millones. Bueno, tenemos que incorporar otras cargas. ¿Que permite hoy cuánto, perdón? 2 millones, sí, está planteado. Entonces, hay capacidad operativa en esta inversión del ferrocarril central para incorporar otras cargas. Sí, eso se dijo desde el principio, exacto, ¿no? Y de eso que no es solo el tren de UPM, no, o no debería ser solo el tren de UPM, exacto, que da para más. El tema es si efectivamente ese paso se da, ¿no? Sí, estamos trabajando para eso y va a ser parte de las definiciones que obviamente van a tener una expresión en la ley de presupuesto, porque también se necesita recursos. La definición política está tomada y ahí hay, en la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, un profesional que es el licenciado especializado, además, en transporte ferroviario, Warley Tejera, que ya está trabajando, por ejemplo, con la empresa que es capital público y privado, que es la especializada en el transporte de carga, para empezar a generar, a partir del 4 de marzo, las instancias de intercambio con aquellos propietarios de carga, digamos, y operadores logísticos para llegar a los acuerdos y que permita potenciar la inversión del ferrocarril central. Lo mismo a nivel de pasajeros. Que se ha hablado, sobre todo en el área metropolitana, pero que ya tenemos un servicio que a veces nos olvidamos en el norte, sí, ¿no? Que une Rivera y Tacuarembó, que es verdad
no se ha hecho mantenimiento, ha sido marginal, pero que también tenemos que empezar a mirar para jerarquizar. Pero entonces, ¿se va a usar efectivamente el tendido del ferrocarril central para un servicio de pasajeros Montevideo, Florida, por ejemplo? Existía antes. Claro, por eso. Lo que estamos tratando de definir es cuáles son los tramos más factibles. Es posible Florida, es posible Pando, Progreso, ¿verdad? Que también hay una memoria que funcionaba hasta los últimos tiempos. ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Es correcto que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene en el entorno del 70% del presupuesto comprometido para este periodo? Estamos casi llegando, sí, a ese porcentaje. También es verdad que empezamos ayer la etapa de transición con un actor fundamental en la ejecución de las obras de infraestructura, que es la Corporación Vial. Así que empezamos a trabajar también en esos números, porque ahí hay buena parte de los compromisos, es decir, recursos que el Ministerio de Transporte le debe de transferir para cumplir con las obligaciones, con las obras que se ejecutan. La culpa, entre comillas, la tiene el último gobierno del Frente Amplio y este gobierno que se está yendo, ¿no? Sí. Porque en el gobierno Tabaré Vázquez II se procesó por la vía de contratos PPP varios de los proyectos de inversión en infraestructura, y bueno, y eso implica pagar durante años, ¿no? Para pagar durante un periodo largo. Y en este gobierno se cambió el instrumento, se utilizó el CREMAF, pero también, ¿no? Implica que hay que pagar de aquí en adelante. Sí. Yo no lo definiría como culpa. Sí, está bien. Utilicé el término para provocar un poco. Está buenísimo. Pero me parece muy bueno para poder tratar de dejar clara una posición. Y es lo siguiente: todos los gobiernos, ¿no?, dejan comprometido parte de los recursos hacia el otro, porque el país no se para entre un cambio de administración y otro. En ninguna de las áreas, mucho menos en lo que son obras que están en proceso. Sí, porque además son obras grandes que no se podrían pagar contado, ¿no? Por supuesto. El tema es cuánto. El tema es conceptual, es decir, el punto para mí es la responsabilidad que una administración tiene que tener de definir hasta cuánto comprometo de la administración que viene. Y me parece que ahí es donde nosotros queremos hacer el foco y de trabajar con una responsabilidad muy clara, muy transparente con la ciudadanía. Es decir, bienvenidos sean los instrumentos de financiamiento privado, no tenemos prejuicio en eso. El nivel de infraestructura que desde el 2005 ha tenido este país, que es muy importante, que es la necesaria y que hay que seguir invirtiendo, no solamente en obra nueva, en mantener lo que se ha hecho, ¿verdad? En una red vial que es muy importante y que tenemos que trabajar. Hay un actor clave acá que es el Congreso de Intendentes por la caminería rural, que cada vez hay que mejorarla más, justamente por la gente que se traslada, pero también por la carga. Pero hay que ver cuánto se compromete los recursos de una administración a otra. Y ahí nosotros creo que vamos a hacer realmente foco, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos acá. Bueno, no fue quizás debidamente considerado, digamos, en su magnitud. Pero bueno, vamos a terminar de analizarlo. Que esta administración se pasó de la raya, le dejó demasiado condicionado el presupuesto a la que viene. Yo creo que sí, que es bastante lo que se ha comprometido con instrumentos que, por ejemplo, los que más no están definidos hasta cuánto se puede comprometer o cómo se evalúan, ¿verdad?, cada una de las obras. Ahí hay que, me parece que trabajar para hacerlo. Es que se cambió el instrumento, ¿no? Usted conoce toda esa discusión. En el gobierno del Frente Amplio se fue por el esquema PPP, participación público-privada, y la evaluación que hicieron las autoridades de esta administración cuando asumieron, en particular recuerdo al economista Isaac Alfie, era que aquel formato era muy caro, y que había alternativas más baratas y más ágiles. Sí. Y por eso se fue al contrato tipo CREMAF. Se supone que hay una ventaja al haber cambiado esa herramienta. Sí, que es mucho más ágil los contratos CREMAF, sin duda. En 6 meses se han llegado a firmar los contratos. Sí, cuando los PPP se demoraba 48 meses. Es otro esquema, ¿no es cierto? Es otro esquema. Pero nosotros lo que creemos que no es muy acertado en términos del tiempo, lo que queremos tener claro a los efectos de gestionar con responsabilidad es cuánto se puede comprometer, cómo se evalúan
¿verdad? Las obras que están en este esquema de financiamiento y por supuesto también cuánto efectivamente responden a las necesidades de cada uno de los territorios. Y ahí hay que tener cuidado con cuántas veces se amplían, por ejemplo, o cuántas veces se usan estos instrumentos, que es parte de lo que estamos trabajando. Yo no estoy haciendo un juicio cerrado, pero queremos profundizar en eso que empezamos ayer. De hecho, algunas dificultades hubieron porque en el día de ayer recién se empieza a disminuir la deuda pendiente del Ministerio de Transporte con los pagos que corresponden a la Corporación Vial, ¿verdad? El año 2024, una parte importante se abonó, es decir, le llega a la Corporación Vial en el día de ayer. Ajá. Estamos hablando... Había un atraso. Había un atraso importante. Y eso... Usted lo dice porque también hay que ver en qué año se computan, el famoso tema de cuál fue el gasto, cuál fue el déficit, ¿no? Sí, es importante, ¿no? Sin duda. O sea, pero bueno, ayer nos dieron esa buena noticia, ¿no? Que habían recibido una parte de lo que correspondía a los recursos del segundo semestre del 2024. Estoy mirando los mensajes de los oyentes y claro, aparece uno que pregunta, ¿qué quiere decir CREMAF? ¿Qué es eso de CREMAF? Son los contratos, es una sigla, ¿no? Es una sigla, exacto. Sí, yo también la dije nada más que así simplificada. Contratos de rehabilitación, exacto, mantenimiento y financiamiento de infraestructura vial. Eso quiere decir CREMAF. Exacto. Es un formato diferente al PPP. Es un formato diferente al PPP y a los contratos CREMA que eran de rehabilitación y mantenimiento, pero no incluían el financiamiento. Por eso la F. Por eso ahora está la F, CREMAF. Exacto, CREMAF, que es financiamiento. También hay obras con otros instrumentos, otras fuentes de financiamiento, como son la concesión de los peajes, ¿verdad? Que también implica, obviamente, la transferencia de los recursos de... Pero en definitiva, ¿ustedes van a seguir usando el CREMAF? Está en ejecución No, pero digo, para nuevas obras. Por eso sí, nosotros entendemos que es un buen instrumento, tenemos un tiempo acotado, pero que vamos a utilizar para analizar si tiene posibilidades de mejora en términos de intereses, de financiamiento del esquema, la ingeniería del financiamiento. El repago de los CREMAF es a 12 años, ¿verdad? Son 2 administraciones hacia adelante que van a tener esa obligación, más allá que la cadencia puede ir disminuyendo los pagos. Hay que pensar también en clave de país. Pero para terminar, en definitiva, con eso de que el 70% del presupuesto está comprometido justamente por obras que vienen de periodos anteriores, ¿tendrán las manos atadas? ¿Tendrán margen para encarar proyectos nuevos, significativos? Sí. Obviamente que nosotros no sería irresponsable decir que no va a haber ningún problema, ¿no? Y que es un escenario complejo, pero es un escenario en el que, en el marco de, obviamente, coordinaciones y diálogos que vamos a mantener con el Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, vamos a tratar de responder y cumplir con las expectativas de la gente, con las necesidades del país. No va a ser tarea sencilla, digamos, ¿no? Pero también es verdad que hoy estamos en un desarrollo de la infraestructura y en un desarrollo productivo y de movilidad de la gente que va a necesitar también de la participación del sector privado. Busquemos que sean los mejores instrumentos. Ya volvemos con la tercera y última parte de la entrevista con Lucía Echeverri, futura ministra de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo hacemos para abarcar toda la agenda del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o todo el punteo que sería bueno incluir en esta entrevista? Veamos, vamos a ver cómo nos rinde el poco tiempo que queda. Lucía, vayamos a transporte de carga. Transporte de carga. El tema que está picando es la implementación de un sistema de control que, bueno, muchas veces se ha denominado el gran hermano del transporte. El Frente Amplio trabajó en una tecnología, en una fórmula, se llamó SICTRAC, generó resistencias en el sector. Cuando llegó el gobierno del presidente Lacalle Pou, lo suspendió y después directamente lo desarticuló, quedó el tema ahí en la incertidumbre, y el año pasado se presentó una alternativa que ahora se llama SIGEFLOT, Sistema de Gestión de Flotas. ¿Cuándo vamos a desbloquear esto?
Porque será un nombre, será el otro, pero lo cierto es que esto sigue sin implementarse, sigue sin controlarse. Sí, es otro de las prioridades para esta administración, y vamos sumando unas cuantas, pero ese es el desafío. Yo vengo de una experiencia de gestión donde siempre, a veces con pocos recursos y con muchas dificultades, se sale adelante. En eso así la que experiencia de Canelones, dice. La experiencia de la gestión a nivel público cuando los recursos son finitos, bueno. y hay que cumplir con las expectativas de la gente. Recordemos qué implica esto, ¿no? Esto implica SIG-Track o SIG-Flat, seguimiento con GPS de los camiones de carga para tener información sobre dónde circulan, qué trasladan. Todo, la trazabilidad, ¿no es cierto? La trazabilidad de la carga, es la formalización también, ¿no? del sector, es la garantía de los trabajadores, es también los controles respecto de esa infraestructura vial, que es inversión de todos los uruguayos y que se está por ejemplo, usando. ¿Qué desgaste está teniendo? Exacto, es la eventual evasión o no es cierto? Una tiene la trazabilidad. Ahora, yo creo ahí que más allá de el SIG-Track o el SIG-Floc, no es un tema de nombre, es un tema de... Es un tema de que se haga algo. Claro, y del instrumento puede ser distinto. Acá el punto es que hay que hacer, y el objetivo importante es garantizar efectivamente que haya trazabilidad, que haya formalización en el sector y que haya garantías respecto de la inversión que hacen todos los uruguayos. Nosotros tenemos... El SIG-Flot se implementó en agosto por decreto, pero a implementar más adelante. Bueno, de alguna manera la pelota queda en la cancha de ustedes. Sí, no, en realidad lo que nos informó el Ministerio es que hay una propuesta de decreto que está en el Poder Ejecutivo, está en Presidencia de la República, a lo que hemos solicitado la posibilidad de tener acceso con un pliego. El SIG-Floc es un software, un sistema que tiene antecedentes también de uso en Europa. No estamos cuestionando eso, por supuesto. Lo que estamos diciendo es hay que empezar a implementarlo. Y ahí tenemos planteado, como primer medida, por supuesto, llamar a las gremiales de carga. Una hay que mesa trabajar. de trabajo. Sí, señor. Porque nosotros tenemos definido que en esto vamos a accionar rápidamente, vamos a tomar decisiones. Lo que queremos hacer, porque es un sello de identidad que va a tener la administración, es no tomar decisiones unilaterales. Vamos a relegar la toma de decisiones, pero queremos, obviamente, sentarnos con el transporte de carga a definir estas cuestiones. La mesa de trabajo puede sonarle a muchos oyentes como justamente una forma de demora, ¿no? Ha sido un sello de identidad el tener ámbitos de intercambio, de diálogo, que es riguroso. El diálogo es muy riguroso, exige método, pero exige tiempo, exige plazo, no es eterno. O sea, va a ser una mesa de trabajo con plazo. Por supuesto. Como ha sido la característica de la gestión del presidente Orsen Canelones, ¿no? Por último, no sé, o casi último, de la gestión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en este gobierno, el punto que el Frente Amplio más ha cuestionado fue el contrato que se firmó con Catunasi, que implicó la extensión hasta el año 2081 de la concesión de la terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo, y que incluye del otro lado inversiones, compromisos de inversiones de ampliación de esa infraestructura. Usted ha dicho que se va a revisar el contrato. ¿Qué margen hay para modificarlo? Sí, lo primero es, porque he dicho eso, pero siempre, previamente he dicho, el gobierno respeta y da certeza de seguridad, ¿no? Seguridad jurídica, digamos. Ahora, esa seguridad jurídica y en el marco de la legalidad nos permite tener la posibilidad de intercambiar con el sector privado y particularmente con la empresa Catonati algunos aspectos de esa concesión. ¿Por qué? Porque esa concesión también establecía obligaciones para la empresa, ¿verdad? Algunas vinculadas a las inversiones que el gobierno actual puso como fundamento para la concesión, inversiones que iban a ser históricas y que hasta hoy están en un proceso de incertidumbre respecto de cuándo se van a cumplir. Sí, vienen demoradas las obras, ¿no? Vienen demoradas. Bueno, hay que ver entonces cuáles van a ser los nuevos plazos, cómo se van a reprogramar, cuáles son las condiciones para tener certeza que esa reprogramación se va a cumplir. Y eso implica estar analizando las características de esa concesión. Hay un antecedente cercano. Este gobierno revisó el contrato con el Ferrocarril Central, ¿no? Con la concesionaria del Ferrocarril Central. Es verdad.
Hubo algunas alteraciones, se negoció algunas alteraciones. Después está la discusión de si fueron alteraciones significativas o no, o si fueron más simbólicas que otra cosa. Pero algo de eso pasó en este gobierno. 3 veces revisó el contrato del Ferrocarril Central este gobierno. Y en cada una de esas oportunidades que llegó a la firma de una adenda a ese contrato, ha reconocido mayores, ¿no? Ha invertido más o ha gastado más en los pagos en esta modalidad de contrato. Entonces, no es de extrañar, es jugar dentro de la legalidad con lo que se entiende mejor para el país. Y eso es lo que aspiramos a transitar, Emiliano, en esta etapa. No, pero claro, la pregunta es cuán profundos pueden llegar a ser los cambios, teniendo en cuenta que ustedes directamente no hubieran hecho ese acuerdo. Ustedes han dicho, ese contrato está mal, ¿no? Y ahí tenemos legisladores de nuestra fuerza política que en su momento, oportunamente, decidieron transitar por la vía judicial. Y ahí hay una parte, ¿verdad?, que tiene que ver, una parte importante de esta concesión, que está en el proceso que corresponde en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿no? Nosotros tenemos hoy, en otro ámbito, la responsabilidad de trabajar junto con la Administración Nacional de Puertos para que sea parte incluso del Ministerio, ¿no? No es un servicio descentralizado que puede hacer y deshacer según su real conveniencia. Tiene que responder a la política de desarrollo productivo con centro en la gente que ha fijado el presidente Orsi, y esa es nuestra aspiración. Como toda la política que tiene que llevar. No, se lo pregunto porque están de por medio tarifas, por ejemplo, ¿no? Está de por medio tarifas. Tarifas que se cobran por la operativa en esa terminal, que desde distintos sectores del empresariado, en particular la Unión de Exportadores, la Cámara de Industrias, se ha señalado que son caras sí, en la comparación, ¿no? En la comparación regional, etcétera. Sí, y que además tienen, en todo caso, que garantizar calidad y tiempo, ¿verdad? Para un barco y para el exportador, sea quien sea, cada día es un costo, ¿no es cierto? Entonces, hay que adecuar ese servicio, y eso es parte de las responsabilidades que tiene que garantizar también en el marco de esta concesión. Así que, ¿habrá, digamos, renegociación por el lado tarifas? Es parte de las conversaciones. Sí, sin duda. Para terminar, yo tenía este punteo para plantearle, y usted casi al principio decía, no, y también, ojo, con otro tipo de obras, las de arquitectura. Sí. 2 palabras por lo menos en el final para ese rubro. Sí, el Ministerio tiene también un área importante, que es la Dirección Nacional de Arquitectura, que generalmente es soporte de muchísimos organismos, ¿no? Mediante convenios, es la que gestiona y se hace cargo de las reparaciones de las escuelas, de las policlínicas, de los polideportivos, ¿verdad?, de los espacios públicos. Y bueno, nosotros aspiramos a realmente potenciar eso. Aspiramos, por ejemplo, a hacer un brazo importante de colaboración real con el Ministerio de Vivienda cuando empiece a abordar las situaciones de mayor precariedad habitacional, en términos de procedimientos y capacidades que hoy tiene instalado esta Dirección Nacional de Arquitectura para ponerlo al servicio del Ministerio de Vivienda. Es decir, ¿qué quiere decir? Podemos perfectamente establecer mecanismos de adquisición muy ágiles de materiales para todas las canastas que respondan a la mitigación de situaciones que ya ha anunciado la ministra Cecilia Cairo. Eso es muy importante. Tenemos, por supuesto, para potenciar los convenios sociales en aquellas organizaciones, ¿no?, que a veces son clubes deportivos, organizaciones de jubilados, clubes de baby fútbol, merenderos, comedores. Eso siempre se hace. ¿Cuál sería el diferencial? El diferencial es que efectivamente logren un mayor impacto en la comunidad y que lleguemos hasta el último pedacito del territorio nacional. Hay que trabajar mucho con MEVIR, hay que generar ahí sinergias importantes para multiplicar la capacidad de llegada. Hay que trabajar con el centro en la gente. Permita un ejemplo. Yo estuve en Carlos Reile, hoy le contaba, estuvimos conversando y ahí se me acercaron unas familias, estaban muy contentas con parte de las obras que beneficiaban a la comunidad, como era la Ruta 5. Pero la ejecución de la rotonda, que era importante en términos de la seguridad, le generaba que la parada del ómnibus a la que debían ir con sus gurises para ir al hospital de Durazno para hacer un trámite en el Banco de Previsión Social, que eran los ejemplos que me pusieron, les implicaba trasladarse casi 1,5 kilómetros sobre la banquina.
Sí, siempre están esos casos de, Eso entre también. comillas, historias mínimas, ¿no? El impacto local, muy chico, en un ámbito muy pequeño, pero que puede ser para esa gente realmente una complicación, ¿no? Sí, las historias mínimas, la suma de las historias mínimas es también parte de que las infraestructuras respondan al bienestar de la gente. Ese es el camino que también vamos a seguir. Lucía Echeverri, futura ministra de Transporte y Obras Públicas, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva. Vamos a ir conversando entonces en los próximos meses. Será un gusto porque además nos quedaron cuestiones de hidrografía, de topografía. Es realmente mucho lo que tiene que hacer este ministerio en favor de la gente.